Yo soy Joana y hoy vamos a hablar del corporativismo a través del análisis de los textos de Cohen, de Collier y Collier y de Richardson. Para empezar, vamos a dar una definición general de lo que es el corporativismo, que podemos entenderlo como un sistema, un modelo organizativo en el que la sociedad se estructura en grupos o corporaciones que representan intereses específicos, como sindicatos, asociaciones empresariales, etcétera, con la función de participar en la toma de decisiones políticas y económicas. Por lo tanto, podemos hablar de un sistema de representación de intereses que busca la estabilidad y el control social, que está sujeta a regulación estatal, que además suele contar con la colaboración tripartita de los empleadores, los trabajadores y el gobierno, y que evidentemente pues, se caracteriza por variaciones regionales dependiendo de muchos factores como el contexto político, institucional, económico, etc. Pasando ya al primer texto de Cohen, que se centra en el corporativismo en Brasil, es importante entender que desde el inicio del capitalismo industrial en América Latina, los trabajadores en Brasil han representado un caso de dependencia extrema del Estado que ha distorsionado la visión de los trabajadores gracias al desconocimiento que estos tienen de su fuerza colectiva y de su potencial autonomía política. Y esto ha hecho que perciban al gobierno como un benevolente leviatán que es necesario para protegerles. Entonces, esta dependencia institucionalizada es lo que entendemos por corporativismo, que Cohen describe como un sistema de apropiación de la conciencia de los trabajadores y de control social de las masas para evitar que nazcan mecanismos de representación independientes. Este fenómeno es justamente lo que explica el golpe de Estado militar de Vargas en 1964, después de un periodo de dictadura con el Estado Novo, un sistema corporativista, y de unos años semidemocráticos por ruta autoritaria, aunque es importante recalcar que ambos al final acabaron reafirmando la percepción de que el Estado de Vargas era un buen defensor de los intereses de los trabajadores. Entonces, esta preferencia de la que habla Cohen de los trabajadores por gobiernos que no necesariamente son democráticos, de hecho, el texto destaca que gran parte de los encuestados prefería gobiernos que no habían sido democráticos, se explica por la indiferencia de los trabajadores hacia el tipo de régimen político, es decir, por la despolitización, debido a esta falta de experiencias democráticas autónomas y colectivas y al hecho de que priorizan que el Estado performe su rol paternalista y sobreprotector. Entonces, como decíamos, aunque la crisis económica de los años 60, combinada con la apertura a más derechos democráticos, creó ciertos espacios de movimiento de clase autónomo en sectores avanzados de la economía, estos espacios fueron reprimidos con el golpe. Y pese a sí que ha habido emergencia de nuevos movimientos a posteriori, la dependencia y la falta de representación colectiva de los trabajadores ha seguido representando pues, un riesgo para la democracia en Brasil. Pasando al texto de Collier y Collier, pues vemos que el corporativismo, por cómo lo hemos tratado ahora, es un concepto muy amplio que tiene muchas aplicaciones diferentes en contextos distintos. Entonces, en este texto se aborda el concepto de corporativismo en el contexto de América Latina y la relación con las relaciones de Estado-sociedad y el control político, argumentando que históricamente los gobiernos en esta región han buscado ejercer el control sobre los movimientos laborales con el uso del corporativismo, fomentando pues la dependencia de las organizaciones laborales del Estado. Por lo tanto, comparte la tesis con el texto anterior de que pues, en la región de América Latina se ha usado el corporativismo principalmente con fines de control social. En este caso, pues se entiende el corporativismo como un sistema en el que el Estado estructura grupos de trabajadores, les proporciona subsidios y aplica restricciones a sus libertades, es decir, que es un sistema de representación no pluralista. Los autores destacan que, pues mientras es verdad que algunas políticas corporativistas sí que benefician a las organizaciones laborales al darles pues reconocimiento oficial, monopolio de representación, etc., estas políticas también imponen unas restricciones directas
sobre estas organizaciones y sobre sus líderes. En el contexto de América Latina, el corporativismo pues, se concluye que ha sido introducido mayoritariamente desde arriba por parte de las élites a través del Estado, con el objetivo de controlar el movimiento laboral y mantener el apoyo político, a través de buscar un equilibrio entre incentivos y restricciones en las leyes laborales de los diferentes países. Y en este sentido, el texto analiza de forma comparativa cómo el contexto político influye en este equilibrio, prestando especial atención a la legislación laboral por su importancia contextual en diferentes países de la región durante el siglo XX y cómo estos han experimentado patrones variados de corporativismo en relación con la fortaleza y la autonomía de los movimientos laborales y con la dependencia del gobierno. Entonces, concretamente, se observa que un mayor nivel de incentivos y un menor nivel de restricciones tienden a ocurrir cuando el gobierno busca apoyo político de los trabajadores y los sindicatos son poderosos, como es el caso de México y Argentina, mientras que un mayor nivel de restricciones y un menor nivel de incentivos se encuentra en contextos donde el gobierno busca controlar a los trabajadores y evitar sindicatos autónomos, como sería el caso de Chile, Brasil, Colombia y Venezuela. Y en este sentido, pues se enfatiza el papel de los incentivos y de las restricciones con el marco conceptual en el análisis de estas relaciones y también su naturaleza dinámica a lo largo del tiempo. Antes de pasar al último texto, el de Richardson, es importante destacar en relación con el texto anterior y el primer texto que hemos visto que el segundo, el de Collier y Collier, añade pues importancia a la dimensión del contexto político y se enfoca más en los marcos institucionales como una característica que define la aplicación de estos diferentes patrones de corporativismo en América Latina, mientras que el primer texto que hemos comentado se centraba más en el impacto del corporativismo brasileño en la conciencia de los trabajadores, que resultaba en su despolitización y por lo tanto el régimen político les resultaba irrelevante. Y además, en el caso del segundo texto, al analizar más en detalle las diferencias contextuales, distinguir entre incentivos y restricciones, pues contribuye a definir mejor una serie de tipologías de sistemas políticos en América Latina. Y también es importante recalcar que ambos textos, tanto el primero como el segundo, destacan la importancia de la ley de trabajo y de su evolución en relación con la fuerza sindical en el momento en el que ésta se adopta por primera vez, así como el interés del gobierno por tener el apoyo político de las clases trabajadoras en ese momento, que es lo que explica, por ejemplo, porque en países como Argentina se hicieron más concesiones a los trabajadores que en otros como Brasil o en Chile. Y por eso, pues históricamente ha sido más difícil mantener un estado corporativista total en el caso de Argentina, porque su estructura era más débil debido a la fuerza sindical en el momento de la creación de sus organizaciones corporativistas. Por último, pasando al último texto, el de Richardson, este analiza el surgimiento del populismo orientado a la exportación en Argentina, que combina elementos del populismo tradicional latinoamericano con políticas de promoción de exportaciones. Entonces, este fenómeno se relaciona con un cambio en la producción agrícola del país hacia la soja como principal exportación, que es lo que permitió al gobierno de Néstor Kirchner mantener políticas populistas sin desencadenar crisis económicas. Entonces, la devaluación de la moneda y los impuestos a las exportaciones de soja fueron estrategias claves que se utilizaron para financiar subsidios a productos básicos y para aumentos salariales. Y el autor hace mucho énfasis en que este tipo de populismo no es un fenómeno histórico, sino que puede surgir en diversas circunstancias económicas, sobre todo cuando un país está integrado en mercados internacionales de productos básicos, como era el caso de Argentina. Además, también se destaca la capacidad que tenía el Estado para apropiarse de las rentas de exportación agrícola como un factor muy importante en la estabilidad política del país. Y comparando la situación de Argentina con otros países exportadores de productos agrícolas en la región, como Brasil y Paraguay, el autor pues resalta las diferencias políticas e institucionales que han afectado a la dinámica del populismo
orientado a la exportación y por qué esta surgió en Argentina y no en otros países. Además, el autor también reconoce las implicaciones políticas y económicas que tuvo el sector rural en el mantenimiento de este tipo de populismo. Em, Concretamente, cuenta cómo el corporativismo del Estado sirvió para ganarse el apoyo de la gente, pero de una forma distinta que con el gobierno de Brasil, pues allí no surgió esta tendencia populista. Y la existencia de estos fines populistas tuvieron un impacto en el desarrollo económico de Argentina. Por ejemplo, el real se apreció debido a la entrada de dólares por las exportaciones de productos básicos en auge y los niveles récord de inversión extranjera, mientras que el peso argentino se despreció debido a la actividad del Banco Central de Argentina en el mercado de divisas, que compró unos 45.000 millones de dólares en ingresos de divisas. Y esto fue una política pues, muy popular porque mantuvo un superávit comercial positivo y aumentó las reservas del Banco Central, fortaleciendo la posición monetaria de Argentina después de la crisis del 2001 y 2002. Y de la misma forma, pues en relación a la apropiación del Estado de las rentas de exportación derivadas de un auge agrícola, en Brasil el auge contemporáneo de productos básicos se ha asociado más con una relativa estabilidad política y prosperidad económica. Y justamente pues por eso no ha surgido un populismo orientado a la exportación. Pues a causa de distintos factores políticos e institucionales y también a nivel societario, pues como por ejemplo como la fuerza organizativa de la bancada ruralista, que hacen que este populismo sea menos probable en países como Brasil. Para terminar, ¿qué nos dice todo esto sobre el corporativismo y el desarrollo económico? Pues en primer lugar, recalca la importancia de la dependencia de los trabajadores respecto al Estado en América Latina y cómo esta característica tiene un impacto en la conciencia política y consecuentemente en los valores democráticos de la región, es decir, en el régimen político. Además, también nos muestra la preferencia por la protección estatal sobre la participación política activa, que ha sido un potencial obstáculo para el desarrollo económico y para la democratización de las masas trabajadoras en el caso de Brasil y en otros países de América Latina de manera menos extrema. También muestra la importancia de las herramientas de representación de intereses y de la conciencia política independientes de las élites institucionales para poder defender los valores democráticos desde una clase media y fomentar el desarrollo económico sostenible a largo plazo. Además, también recalca el corporativismo como una herramienta de control social que puede limitar el poder colectivo de la clase trabajadora y que puede ser un obstáculo para la democratización. Y también nos habla de la inestabilidad hasta cierto punto inherente en sistemas que son totalmente corporativistas, pues pueden tender a la represión en momentos de crisis económicas y a su vez también en momentos de apertura que den lugar a espacios de resistencia y de representación de intereses autónomos. Además, habla del impacto del corporatismo en el desarrollo económico
como algo dinámico que puede variar según el equilibrio entre incentivos y restricciones en las leyes laborales de los países latinoamericanos y en otros factores en relación con los sindicatos y los intereses de cada gobierno. Es decir, el contexto político es una característica que crea diferencias y que es muy relevante en este aspecto. Y por último también habla de la importancia del entorno económico internacional en la estrategia económica de países como Argentina, comparando esta situación con otros países exportadores de productos básicos agrícolas como Brasil. Por lo tanto, podemos concluir que la relación entre el Estado, los trabajadores y el corporativismo son características que tienen una gran influencia en el desarrollo económico y la estabilidad política de los países, concretamente de la región de América Latina, en estos casos específicamente en los países de Brasil y Argentina.